Seguramente muchos de ustedes se han topado alguna vez con este cuadro. Una madre está regañando a su hija, hablando sin parar por un buen rato, hasta que la hija, desesperada, le dice: mamá, por favor, deja de sermonearme. ¿Han oído eso? Espero que sí. Ahora, esta es una frase que revela la triste realidad de que en el diccionario de muchas personas la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio que suele producir como resultado sacar de quicio al que escucha. Eso es un sermón. Y aunque mucha gente continúa asistiendo a las iglesias cada domingo, de verdad, hermanos, yo me pregunto cuántos van con la expectativa de escuchar una buena exposición de la palabra de Dios. Algunos son atraídos por el hecho de sentirse parte de una comunidad, otros porque disfrutan la música de alabanza o por los ministerios disponibles en la iglesia, sobre todo para jóvenes y para niños. Y aún es posible que muchos vayan deseando escuchar una charla breve y terapéutica, salpicada de algunos versículos bíblicos aquí y allá, generalmente sacados fuera de contexto, que los ayude a lidiar de alguna manera con sus problemas personales. Pero venir a una iglesia a escuchar a un predicador explicando y aplicando fielmente un pasaje de las Escrituras con profundidad y autoridad por unos 45, 50 minutos, eso de verdad no suena muy atractivo. A esto debemos añadir que algunos se sienten presionados cuando ven que hay una congregación a 2 cuadras de la suya a la que asiste mucha gente y que no se distingue precisamente por tener una buena predicación de la palabra de Dios. Y ahí uno comienza a ser un poco pragmático, a ver cómo uno atrae a más personas. De ahí, mis hermanos, la importancia del tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta última conferencia: la suficiencia de las Escrituras y la predicación de la palabra. Ahora, yo estoy consciente de que la mayoría de ustedes seguramente no son predicadores. Así que déjenme aclarar de antemano, para que no apaguen el receptor, que este tema es relevante para todos aquí, predicadores o no, y esto por una sencilla razón. La predicación de la palabra es el medio preeminente, es el medio preponderante, es el medio principal que Dios suele usar para la salvación de los perdidos y para la edificación de los creyentes. Yo voy a repetir eso otra vez. La predicación de la palabra es el medio preponderante, principal, preeminente que Dios suele usar para salvar a los perdidos y para edificar a los creyentes. Ahora noten, hermanos, que yo no he dicho que ese es el único medio que Dios usa con ese propósito. He dicho que es el más preeminente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, el texto que nuestro hermano acaba de leer, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, es decir, por medio de la proclamación de la palabra. E inmediatamente después del texto de 2 de Timoteo capítulo 3 que estuvimos considerando en la primera conferencia en el día de ayer, Pablo escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
esa palabra que es inspirada por Dios, esa palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a su hijo, en la fe, aunque muchos no quieran escucharla. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero aún así, Timoteo, predica la palabra. Si la palabra de Dios es suficiente y la predicación de la palabra es el instrumento principal que Dios suele usar para salvar a los perdidos y edificar a los creyentes, mis hermanos, eso debe poner un enorme peso de responsabilidad tanto en los que predican la palabra como en aquellos que la escuchan. En aquellos que la escuchan. Y eso es lo que yo quiero considerar en esta última exposición de esta conferencia. Veamos entonces la suficiencia de las Escrituras y la responsabilidad de los predicadores, para luego ver la suficiencia de las Escrituras y la responsabilidad de los que escuchan a los predicadores. Eso es lo que vamos a ver, muy sencillo, mi sermón de esta tarde. Mis hermanos, si la Biblia es la palabra escrita de Dios, viva y eficaz, y en ella Dios nos revela todo lo que necesitamos para encontrar nuestra salvación en Cristo, para apartarnos del pecado, para tomar buenas decisiones, para agradar a Dios, para conocer las raíces y soluciones de nuestros problemas más profundos, como veíamos en el día de ayer. ¿Por qué vamos a querer predicar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios? Como citábamos hace un momento, Pablo dice a los Corintios que Dios determinó salvar a los creyentes por la locura según el mundo, de la predicación. Y esta palabra es importante. Significa proclamar como un heraldo, proclamar en alta voz como un pregonero los decretos de un gobernante. Es la misma palabra que se usa en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, cuando Pablo dice, predica la palabra como un heraldo, como un pregonero. Cuando los gobernantes de la antigüedad querían comunicar algo importante al pueblo, ellos no hacían una rueda de prensa, como hacemos nosotros, como hacen los gobernantes en el día de hoy, sino que enviaban a un heraldo, enviaban a un pregonero, que tenía la responsabilidad de comunicar fielmente los anuncios y decretos del rey. Debían hacerlo en alta voz y debían hacerlo con autoridad. La voz del heraldo debía ser escuchada y debía ser obedecida como si fuera la voz del mismo rey. Porque el heraldo no hablaba por su propia cuenta, él no transmitía sus propias palabras, él tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje que se le había encomendado, sin quitarle nada ni añadirle nada. Y nosotros somos heraldos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Otra de las figuras que usa Pablo en el Nuevo Testamento para hablar de los predicadores es la de un embajador. En su conclusión a la carta a los Efesios, Pablo se refiere a sí mismo como un embajador en cadenas. Un embajador que estaba preso, pero seguía siendo embajador. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18,
Pablo aplica esta figura a todo predicador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros venimos como embajadores a un mundo pecador, a un mundo rebelde, a un mundo que es antagónico a Dios. Y nosotros venimos al mundo a decirle al mundo: el Dios de los cielos les envía un mensaje de reconciliación. Al igual que el heraldo, los embajadores tienen la responsabilidad de transmitir el mensaje que se les ha confiado con toda fidelidad y con toda autoridad. Y estos dos conceptos obviamente van juntos. Nosotros tenemos una autoridad delegada que deja de ser autoridad cuando somos infieles a la palabra de Dios. Fidelidad, autoridad. Yo, Sujel Michelén, yo no tengo autoridad sobre usted. Miguel Núñez no tiene autoridad. José Lo Mercado no tiene autoridad. Greg Travis no tiene autoridad. Nadie que se pare en este púlpito en sí mismo tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad, porque este es el decreto del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cuando nosotros estamos debajo de esta autoridad, nosotros tenemos autoridad. Pero desde que nos apartamos de este libro y comenzamos a compartir nuestras propias opiniones, comenzamos a compartir lo que a nosotros nos parece, ya nosotros no tenemos autoridad. Es una autoridad delegada, mis hermanos. Los heraldos y embajadores no se inventan el contenido de su mensaje, simplemente lo transmiten. Procura con diligencia, 2 Timoteo 2:15, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Y esta palabra procura significa: Timoteo, haz tu mejor esfuerzo. Timoteo, trabaja duro. Timoteo, sé diligente. Esa es la idea. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. La predicación es un trabajo. Los que trabajan en predicar y enseñar. Y esa palabra trabajan es la misma palabra griega kopiao que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando Cristo le dice a la carta a los Efesios: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Predicar, mis hermanos, es un arduo trabajo. Un arduo trabajo. El predicador debe asegurarse, hasta donde humanamente sea posible, que está entregando fielmente el mensaje de Dios revelado en su palabra. No porque cita un texto aquí y otro texto allá que parecen apoyar sus ideas, sino porque a través de un estudio diligente se ha esforzado en desentrañar el verdadero significado del texto bíblico que está predicando. Nuestro mensaje debe ser el mensaje del texto, porque lo que la Biblia dice es Dios el que lo dice, y su autoridad es infinitamente superior a la tuya y a la mía. Dice en Juan capítulo 3 versículo 34 que aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. Lo envió Dios, habla las palabras de Dios. Escuchen lo que Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 7, y creo que Miguel citó este pasaje en el día de ayer, pero a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. En Juan capítulo 7, versículo 16, escuchen lo que dice Jesús: mi doctrina no es mía. El Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ahora escuchen: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Oíste eso? El que habla por su propia cuenta, o sea, aquel que usa el púlpito como una plataforma para exponer la genialidad de sus propias opiniones, está buscando su propia gloria.
Alguien decía, no se puede ir al púlpito a tratar de demostrar que Cristo es glorioso y que uno es inteligente al mismo tiempo. Una de las dos. Otra vez, Jesús, nuestro Señor, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan capítulo 12, versículo 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! Dios el Hijo está diciendo, yo no hablo nada por mi propia cuenta. El Padre me dijo, mi hijo, esto es lo que tú tienes que hablar. Y esto es lo que yo he hablado. Predicador, aquí está lo que el Padre quiere que tú digas. Si no, vas a estar hablando por tu propia cuenta. Y si hablas por tu propia cuenta, estás buscando tu propia gloria. Si nuestro Señor Jesucristo se cuidó de decir exactamente lo que había oído del Padre, ¿cuánto más nosotros? Nuestra responsabilidad como predicadores es ayudar a los oyentes a entender el verdadero significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto bíblico enseña. Esa es nuestra responsabilidad. En otras palabras, el predicador expone, no impone. ¿Ven? Expone lo que ya está aquí, no impone. En vez de imponer sus propias ideas sobre el texto, él saca a la luz el contenido del texto. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Wow, de verdad, hermanos, a mí me choca ese texto. Los predicadores hablamos no solamente de parte de Dios, sino delante de Dios. Ya Dios habló. Y ahora nos dice, comunica el mensaje de mi parte, revelado en mi palabra, y no te olvides que yo estoy sentado en primera fila escuchándote. ¿Tú te imaginas que estás en una conferencia y hace 10 días antes tú estuviste en esa misma conferencia? Y hay un predicador que te está citando a ti, pero está torciendo todo lo que tú dijiste, lo está sacando fuera de contexto y está diciendo que tú dijiste lo que de verdad tú no dijiste. ¿Cómo tú te sientes? Bueno, cuando yo predico, a mí me da pavor pensar que Dios está ahí sentado en primera fila diciendo, ¿y cuándo yo dije eso? Porque yo estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ver trucos de magia. Un pastor que le gusta la magia. Acuérdense, hermanos, que eso se llama prestidigitación. O sea, no es que el tipo tiene poderes, es que él maneja la mano más rápido de lo que tú ves. Y la verdad es que es simpático, ¿verdad? Y es asombroso cuando un tipo llega delante de ti, te enseña un sombrero de copa que supuestamente está vacío, mete la mano y saca un conejo. ¿A quién no le gusta ver trucos así? El problema es que nosotros no somos magos. Así que no saques del sombrero el conejo que no está ahí. Saca el conejo que está ahí. Porque tú no eres mago, tú eres predicador. El texto, mis hermanos, dicta y controla, dice John Stott,
lo que el predicador dice. El texto dicta y controla lo que el predicador dice. Si en verdad creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿por qué vamos a querer hacer otra cosa que no sea exponerla fielmente? Ahora, hasta aquí solo hemos visto una cara de la moneda. Por cuanto este libro es la palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible, suficiente, eso pone un peso sobre el predicador, pero pone un peso sobre los que escuchan la predicación. Y aquí, mis hermanos, yo necesito un poco de paciencia, por favor, porque probar el punto anterior era en cierto modo más sencillo. Yo necesito un poco de paciencia, porque al principio de esta parte va a parecer que me estoy yendo un poco por las ramas. Así que pido paciencia. ¿Ustedes recuerdan cómo describe Cristo a sus ovejas en el capítulo 10 del Evangelio de Juan? Él dice que sus ovejas son aquellas que escuchan su voz y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que las ovejas de Cristo son los que escuchan la voz de Cristo. Eso es lo que distingue a las ovejas de las cabras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? En otras palabras, ¿cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos para que vengan a él y se mantengan siguiéndolo a él? Nosotros necesitamos oír la voz de Cristo. La pregunta es ¿cómo? Bueno, el apóstol Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 10. Y aquí tengo un recurso mnemotécnico. Juan 10, Romanos 10. Romanos 10 nos ayuda a entender Juan 10. Un texto muy conocido. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, dice el texto literalmente. Yo recuerdo hace años, cuando yo era un nuevo creyente, que Romanos 10:17 era un dolor de cabeza para mí. Yo decía, yo no entiendo este texto, porque si Pablo dijera, la fe viene por el oír la palabra de Cristo, yo lo entendería perfectamente. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto dice que la fe viene por el oír. Y es el oír lo que viene por la palabra de Cristo. ¿Se dieron cuenta? La fe viene por el oír, y ese oír por el cual viene la fe viene por la palabra de Cristo. O para ser más precisos, por medio de la predicación de la palabra de Cristo. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos que oír y que produce la fe y que viene por medio de la predicación? Bueno, el contexto del pasaje nos ayuda a responder esa pregunta. Yo les dije que me tuvieran paciencia. Yo sé que están cansados, yo también, pero esto es importante. Pablo dice en el versículo 13 de Romanos 10 que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces plantea una serie de interrogantes en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque la Reina Valera traduce la segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien o acerca de quien no han oído? El texto puede ser traducido también, y yo creo que es la traducción correcta, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído?
O sea, el argumento de Pablo es el siguiente: para invocar el nombre de Cristo tenemos que creer en Cristo. Para creer en Cristo necesitamos escucharle a Él. Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Y para escucharle a Él necesitamos que alguien nos predique la palabra de Cristo. De manera que la fe viene por el oír a Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de alguien que te está predicando la palabra de Cristo. Por favor, dígame si se entendió. Porque yo no tengo problema en volver a explicarlo otra vez. Quiero que vean el texto en su contexto. Yo no puedo creer en Cristo a menos que escuche a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo no puedo, dice Pablo, escuchar a Cristo a menos que alguien me predique la palabra de Cristo. Es así que yo oigo a Cristo y de esa manera creo en Cristo. Como dice John Stott, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Cuando la palabra es predicada con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, es Cristo mismo el que habla al corazón de sus ovejas. Impresionante. Por medio del predicador. Pastor, de verdad, yo no entiendo eso. Yo tampoco. De verdad, yo no puedo entender cómo es que a través de un hombre como yo, tan débil, con tantos defectos, que lucho con tantos pecados, yo no puedo entender cómo la voz de Cristo resuena a través de mi voz cuando yo estoy predicando la palabra. Yo no lo entiendo, pero eso es lo que dice el texto. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Ven la cadena? Cristo mandó embajadores y Él habla a través de sus embajadores. Siempre que estén predicando no sus propias opiniones, sino lo que dice la palabra de Cristo. Esto es un misterio incomprensible. Pero mis hermanos, cuando un predicador expone fielmente la palabra de Dios, él usa esa voz humana para hablar por medio de la predicación al corazón de los que escuchan, salvando a unos y edificando a otros. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que Cristo vino, así mismo dice Pablo, Cristo vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, Efesios, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Hermano, déjeme hacer una pregunta elemental. ¿En qué momento de su ministerio Jesucristo fue a Éfeso? Porque Pablo dice, Cristo vino a Éfeso y les habló palabras, el evangelio de la paz, a ustedes que estaban lejos. ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso? Respuesta: nunca. En persona, Él nunca. Mis hermanos, Cristo nunca salió de los contornos de Israel, nunca. Bueno, en un momento que fue a Tiro y a Sidón, lo más lejos que llegó. Pero a través de sus predicadores, Cristo fue a Éfeso y les habló el evangelio. Como dice John Stott, el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. Increíble. El mismo Cristo.
Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de aquellos que predican su palabra. Otra vez cito a John Stott. La predicación, me encanta, predicadores que están aquí, escuchen esto porque les va a encantar. La predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. Cristo está viniendo aquí a través de la predicación, hablando a cada uno de ustedes. ¿A ustedes no les ha pasado que invitan a una gente a la iglesia y le dicen, ¿tú le hablaste al predicador de mí? No, pero Cristo estaba allí, aplicando la palabra con poder, si la palabra estaba siendo predicada correctamente. Así que la predicación, vuelvo, dice John Stott, no es una charla acerca del Cristo del pasado, sino la voz por las que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Por si acaso estaba medio dormido, déjame decirte otra vez. La predicación no es una charla acerca de un Cristo del pasado. No. Es la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Por eso en Lucas 8:18, Jesús les dice a sus oyentes, mirad pues cómo oís. En otro texto dice, mirad lo que oís. Tenemos esa doble responsabilidad. No estés escuchando a todo el mundo. No escuches a los predicadores de la prosperidad. No lo hagas, porque te vas a hacer daño. Mira bien lo que oyes, pero mira bien cómo oyes. Y esta declaración se encuentra inmediatamente después de la parábola del sembrador en Lucas 8. Debemos prestar atención al que predica, y si está exponiendo fielmente el texto bíblico, debemos recordar que Cristo está hablando a su iglesia en ese momento. Cristo se mueve entre los 7 candeleros de oro. Él está paseándose en medio de su iglesia por su espíritu. Está usando la exposición de la palabra de Dios. Mis hermanos, es Cristo. Cristo está aquí. Eso lo dice Él en su palabra. No lo estoy diciendo yo. En una forma misteriosa, sorprendente, que yo no entiendo. Y no hay predicador aquí que lo entienda. Jesucristo está aquí ahora y está tomando su palabra y está paseándose por en medio de este auditorio y aplicando esa palabra al corazón. Impresionante. Miren, mis hermanos, escuchar es una lucha. Alguien decía, preparar un sermón es agotador, muy agotador. Créanme que es agotador. Uno se pasa la semana entera preparando un sermón, estudiando el texto, volviendo para atrás, luego preparando el sermón, mirando a ver cómo organiza el material, luego cómo lo va a aplicar. Y uno llega con toda esa adrenalina el domingo al púlpito y terminamos exhaustos. Créanme, hermanos, uno termina exhausto después de predicar. Y ¿saben qué? Llega el lunes y otra vez estamos en cero para el domingo que viene. Ese es el trabajo del predicador. Yo le decía ayer a los hermanos que estaban tomando Simeon Trust, no se desanimen, hermanos, que los años más difíciles de un predicador son los primeros 50 años. Esto es un trabajo, es un arduo trabajo. Pero ¿saben qué, hermanos? Escuchar atentamente, adecuadamente a un predicador es un trabajo también. Ustedes oyeron ayer la parábola del sembrador. Así como Cristo se está paseando por en medio de los 7 candeleros de oro, aquí está el diablo tratando de que la palabra predicada no se siembre en tu corazón.
tratando de distraerte. Esto es una lucha. Predicar es una lucha. Escuchar a un predicador es una lucha. Dice un comentarista: cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, nuestros pensamientos viajan al trabajo el lunes por la mañana, al almuerzo después de la iglesia, a la temperatura de la habitación. Incluso las pruebas más pequeñas nos distraerán de la palabra de Dios. Satanás y sus secuaces luchan para mantenernos distraídos a fin de destruir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Que la palabra de Dios no se asiente en nuestros corazones. En ese sentido, hermanos, cuídense de los teléfonos inteligentes. Porque a veces no usamos inteligentemente los teléfonos inteligentes. Cuando comienzan a llegar las notificaciones, uno comienza a pensar: ¿quién me está escribiendo? Y si tienes un relojito de esto, es peor, porque te llegan las notificaciones al teléfono. Ahora, yo quiero hacer contigo un ejercicio de imaginación. Por un momento trata de olvidar que soy yo que estoy aquí y piensa por un momento que es el mismo Cristo el que está aquí. Yo no me estoy comparando con Cristo. No, por favor, no. Yo estoy predicando su palabra, pero vamos a suponer, es simplemente una suposición. Cristo viene aquí y está hablando y tú estás mirando tu celular. Déjame publicar ahora en las redes que estoy ante su palabra. Tú sabes que todo eso distrae. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere. Distraerte para que no escuches la suficiente palabra de Cristo. Esto es una guerra. Este no es el momento de estar chateando ni de estar publicando en las redes. Cristo está hablando y debemos escuchar, y escuchar con fe. Esta mañana Joselo mencionó este pasaje de la carta a los Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese pasaje nunca deja de sorprenderme, porque esta palabra es viva y eficaz. Decía alguien que la Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando. ¿Dónde dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Lo dice en el Salmo 95. ¿Y de qué está hablando el Salmo 95? De lo que sucedió casi 1000 años antes en Éxodo 17. Así que en Éxodo 17 el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Fue donde Dios le llamó Meriba a las aguas que estaban allí, porque ellos tentaron a Dios. Y 100 años o cientos de años más tarde el salmista dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como hicieron los judíos en Éxodo 17. Y cientos de años más tarde el autor de la carta a los Hebreos dice: como dice el Espíritu Santo, no como dijo, como dice el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está hablando en presente, cientos de años después, citando el Salmo 95. El Espíritu Santo está hablando en ese momento, cuando la palabra de Dios está siendo predicada fielmente y en su poder. Hoy, impresionante. Digo, yo no sé si ustedes, a mí me impresiona. Si oyeres hoy su voz, aquí en Denton, Texas, no endurezcas tu corazón.
Y un poco más adelante, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los oyentes. No les aprovechó la palabra. Estaban allí oyendo la palabra de Dios, estaban oyendo la voz de Cristo y no les aprovechó porque no estaban entendiendo por la fe que estaban escuchando la voz de Dios. Seamos honestos, mis hermanos. Cuando estamos en el culto o en esta conferencia y el predicador está exponiendo fielmente el contenido de un texto bíblico, no estoy diciendo que yo lo estoy haciendo ahora, eso lo juzgarán ustedes, ese no es mi punto ahora. Pero ustedes están en una iglesia, el predicador está exponiendo fielmente el texto bíblico. De verdad, hermano, vamos a ser honestos. Tú estás consciente por la fe de que Cristo se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro y está aplicando su palabra a cada uno de los suyos. Cristo está ahí. De verdad. Uy, ¿a qué hora que yo tengo que terminar? Hay otro pasaje. Uf. Hay otro pasaje sumamente contundente en el primer capítulo de la carta de Pedro. Y yo sé que voy a usar aquí el texto de una forma que no es usual, pero quiero probar mi punto. En primera de Pedro 1:23, Pedro nos dice que Dios produjo en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Cómo? Bueno, por medio de una simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, pero un poquito más adelante abajo, en el versículo 25, Pedro dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Así que Pedro no está hablando de que alguien estaba leyendo su Biblia y leyendo su Biblia Dios produjo el nuevo nacimiento. No. Pedro está hablando de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio. Está diciendo, cuando se estaba exponiendo esta palabra, esta semilla incorruptible, Dios, el Espíritu Santo vino, tomó esta semilla, la sembró en tu corazón y produjo vida, nueva vida. Y así fue que tú naciste de nuevo. Hasta ahí, amén. Vamos a ver si dicen amén a lo que sigue. Aclaro. Yo sé de personas que se han convertido leyendo su Biblia solos en su casa sin haber oído nunca un mensaje del evangelio, pero honestamente esos son casos muy raros. Muy raros. Ahora bien, el problema cuando estamos leyendo primera de Pedro es que terminamos en el versículo 25 y comienza el capítulo 2. Y a nosotros nos da la impresión de que comienza un nuevo capítulo. Ahora Pedro va a hablar de otra cosa. Pero recuerden que la división de capítulos no es original. Eso lo hicieron muchos años después. Y alguien decía que fue un monje sentado en un burro y cada vez que el burro saltaba, ahí dividía el capítulo. Bueno, si eso fue así, el burro saltó aquí en un lugar inadecuado. Porque lo que Pedro va a seguir diciendo en el capítulo 2 tiene que ver con lo que acaba de decir en el capítulo 1. ¿Y qué dice Pedro en el capítulo 2? Que nosotros, desechando toda inmundicia, hipocresía, envidia, malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí no está hablando de nuevos creyentes. Tú puedes tener 40 años en la fe y tú debes desear como el niño recién nacido desea la leche de su mamá, porque el niño nace con una obsesión compulsiva por la leche materna. Tú puedes tratar de que el niño con hambre haga otra cosa, pero él quiere beber leche. Y dice Pedro, así tú debes desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
Ok, hasta aquí estamos todos bien y vamos a decir amén. Pero normalmente ese texto se usa para decirle a los creyentes que lean su Biblia. Y no hay problema con eso. De verdad, hermano, no hay problema. Podemos usar el texto de 1 de Pedro capítulo 2 para decirle a un creyente: tú debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Así que lee tu Biblia regularmente. Pero personalmente yo creo, y otros comentaristas también, que el contexto de Pedro sugiere que él no está hablando de la lectura de la palabra primariamente, sino de la predicación de la palabra. ¿Y cómo lo sabemos? Por dos razones. En primer lugar, por el contexto. Él acaba de decir: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, os ha sido predicada. Así que debe estar hablando de lo mismo. Pero en segundo lugar, la mayoría de las personas que recibieron originalmente la carta de Pedro no sabían leer y escribir. Ellos dependían de la predicación de sus maestros en la iglesia. Es la palabra de Dios predicada de la que Pedro está hablando aquí. Por eso dice: desea la leche pura. Hermanos, esta leche es pura siempre. Lo que no es puro siempre es la predicación. Esta es leche pura siempre. Pero tú puedes estar expuesto a una leche impura. Dice un comentarista: la palabra siempre es pura, es en sí misma. Pero la iglesia debe asegurar que las escrituras sean enseñadas únicamente por maestros que vayan a conservar su pureza y no añadir ninguna adulteración. El púlpito debe ser para la palabra, toda la palabra y nada que no sea la palabra. Así que, mi hermano, no busques a un pastor porque sea famoso. No busques a un pastor porque sus charlas sean entretenidas. Cristo está edificando a su iglesia a través de miles y miles y miles de pastores en el mundo entero que nadie conoce, pero predican fielmente la palabra. Mira, mi hermano, si tu pastor es un hombre que se afana por alimentar a las ovejas de Cristo con la palabra de Cristo, dale gracias al Señor por ese hombre, aunque nadie lo conozca. Ora por ese hombre y escucha atentamente cuando explica y aplica el texto bíblico para poner esa palabra por obra en dependencia del Espíritu Santo. Pidamos al Señor en oración, mis hermanos, que levante más hombres así en esta generación y en la próxima y en la próxima y en la próxima, hasta que Jesucristo regrese en gloria. Señor, levanta predicadores que prediquen con poder la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios? Y luego de haber explicado si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero ¿saben qué? A pesar de que están ciegos, yo como quiera predico la palabra, dice Pablo en el versículo 5 de 2 Corintios 4. Y Pablo, ¿y por qué tú predicas la palabra si esas personas están ciegas? ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo? Porque Dios, yo predico porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está predicando la palabra a personas que están ciegas. Ellos no pueden ver la hermosura de nuestro Salvador, ellos no pueden ver la gravedad de su pecado, ellos están ciegos, pero a través de la predicación de la palabra, el Espíritu
Santo viene. Y así como en Génesis capítulo 1 versículo 3, Dios dijo sea la luz, y la luz fue hecha. Mientras un predicador de carne y hueso con muchas debilidades está predicando fielmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo en medio de la congregación, y aquellos pecadores perdidos, muertos en sus delitos y pecados, Dios de repente les dice sea la luz, y de repente ese hombre ve lo que nunca antes había visto. Eso hace la predicación. Wow, eso es increíble. ¿Y sabes qué? Después que te conviertes, el Espíritu Santo va a seguir haciendo eso en tu vida. Mientras un predicador te predica la palabra, no para exaltarse a sí mismo, eso es una prostitución del púlpito, sino para exaltar a Jesús. Porque dice en 2 Corintios 3:18, el pasaje que está inmediatamente antes del texto que yo acabo de citar: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Predicador, exalta a Cristo, exalta a Cristo, exalta a Cristo. Isaac Watts, un gran compositor de himnos del siglo XVIII, lo dijo de esta manera. Este es uno de mis himnos favoritos. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Y aquí está la explicación: pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. Él sirvió el manjar, Él te invitó y te hizo entrar. Como hemos podido ver, hermanos, y ahora sí estoy terminando, la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de la Biblia. Es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo, al hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Así que cuando te estés preparando para asistir a la iglesia cada domingo, mañana mismo, pídele al Señor por ti y por el predicador. Pídele que el predicador hable lo que debe hablar. Pídele que trace bien esta palabra inspirada, infalible, inerrante, todo suficiente. Pídele que le exalte a Cristo mientras predica. Que cuando termine la predicación, tú salgas más enamorado de Jesús. Pídeselo a Dios, pero pídele también que te ayude a escuchar con un corazón obediente. Pídele que te libre de distracciones, para que la voz de Cristo penetre en tu corazón y te siga transformando de gloria en gloria, de gloria en gloria. Mi hermano pastor o predicador que estás aquí, si Dios te ha llamado a predicar, reconoce, por favor, que tú no tienes nada mejor que decir que lo que Él ha revelado en su palabra. Cada vez que te coloques detrás de un púlpito
Recuerde estas palabras del Señor en Mateo 24, 45, con las que ahora concluyo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel